Listo, muchachos. Entonces, voy a abrir aquí la diapositiva, la presentación para irles hablando. Entonces, vamos a ver nuestra primera diapositiva, ¿cierto? Listo. Entonces, nuestra primera diapositiva nos habla bueno, nos habla del tema que vamos a tratar. Y el tema es la selección de alternativas de etapa práctica. Recuerden que ustedes, al estar haciendo un técnico laboral, tienen una etapa lectiva y una etapa productiva. La etapa lectiva es aquella que están haciendo en este momento, donde adquieren los conocimientos, habilidades, destrezas, saber hacer y saber ser, que van a ser aplicados en la etapa productiva, o sea, cuando terminen estos 6 meses, en otros 6 meses, que será su etapa productiva. Bueno, entre comillas 6 meses, porque ustedes al ser técnico laboral, pues trabajan es por carga de horas, ¿listo? Por eso su jornada es más larga que las otras jornadas. Eh, Sucede que entonces la etapa productiva pues es esa etapa cuando ustedes van a realizar la aplicación de los saberes aprendidos en la etapa lectiva, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos que el capítulo 7 del reglamento del aprendiz, yo les comparto ese reglamento, ustedes de pronto ya lo conocen. Dice que en el artículo 10 se constituye como un órgano institucional, la unidad de práctica laboral se constituye como un órgano institucional que permite proporcionar en el sector productivo la vinculación de los aprendices para el desarrollo de su etapa práctica. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad de práctica laboral? Entonces dice, primero, situar al aprendiz en una experiencia real de trabajo profesional para que ejercite las competencias académicas, lo que les comentaba ahorita al inicio, el saber saber, el saber hacer y el saber ser dentro de un contexto determinado. Otro es apoyar y contribuir al fortalecimiento del perfil del egresado del Centro de Formación San Camilo, con procesos de evaluación, diagnóstico y seguimiento de los aprendices en su etapa productiva. También informar al aprendiz que el tiempo para la ejecución de las alternativas de etapa productiva es máximo de 2 años contados a partir de la terminación de la etapa lectiva. Pero pues en este caso es mejor que ustedes se aprovechen y terminen dentro de los 6 meses siguientes. ¿Qué es la etapa práctica? Según el artículo 17 del reglamento del aprendiz del Centro de Formación San Camilo, es el periodo en el cual el aprendiz aplica, complementa y fortalece los conocimientos, habilidades, actitudes y valores adquiridos durante la etapa lectiva. En esta fase, la empresa es partícipe de la acción formativa del aprendiz y el acompañamiento y la asesoría es fundamental para el logro de los objetivos de la formación establecidos a partir de criterios y estrategias concertadas. Aquí hablamos de la empresa, partícipe de la acción formativa, pero ya vamos a ver más adelante que no solo pueden tener como conexión a su etapa productiva la empresa, sino que también van a poder tener otras alternativas. ¿Listo? Alternativas de etapa práctica. Entonces aquí tenemos 4 alternativas de etapa práctica que ustedes van a poder seleccionar para el desarrollo de su etapa práctica o de su etapa productiva después de que terminen su etapa lectiva o su fase lectiva. Tenemos una y que es la más seleccionada por todos que se llama contrato de aprendizaje. La siguiente que es el vínculo laboral. La otra que es el acuerdo de pasantía y la tercera que es el proyecto productivo. Vamos a hablar de cada una de ellas. Primero, hablemos entonces de la pasantía, ¿sí? Entonces, ¿qué es la pasantía? Es un convenio entre una persona natural o jurídica, hablemos de persona natural, usted, yo o cualquiera de nosotros, y jurídica de una empresa y el aprendiz que facilita el desarrollo de la etapa práctica, ¿cierto? Lo correcto es que esa empresa sea constituida por persona natural o persona jurídica para que pueda desarrollar la etapa de práctica. ¿Qué pasa? En esta pasantía no está regulada por la legislación laboral, por ello no existe ninguna obligación legal para hacer algún tipo de aporte, apoyo o pago al aprendiz. Es decir, usted va a desarrollar su etapa productiva, sea en una empresa o sea en un instituto, etcétera, pero el empresario o la persona natural que lo contrata no está obligado a pagarle ningún monto o a darle ningún apoyo de sostenimiento ni reconocimiento por el trabajo que usted está realizando, porque por eso se denomina pasantía. Simplemente él le brinda el espacio para que usted pueda desarrollar
esta etapa productiva bajo esa modalidad en la empresa de él o junto con él. ¿Listo? De acuerdo al decreto 055-2015, las empresas están obligadas a afiliar al aprendiz a una ARL un día antes al inicio del contrato de pasantía. La única obligación que tiene la empresa para este caso de la pasantía, de esta selección de etapa productiva, es afiliar al aprendiz a la ARL, que es la, la empresa de riesgos competente en riesgos laborales, Asociación de Riesgos Laborales, un día antes al inicio de empezar esa pasantía. Y el aprendiz llevará una relación de las horas diarias de práctica cumplidas, las cuales tendrán la firma del encargado en la empresa. O sea, no es solo que usted coge y llene hojas y ya, sino que debe ir firmado por el encargado de la empresa o mejor en este caso por el jefe directo de la empresa, el cual avala que usted está cumpliendo esa cantidad de horas y que está desarrollando actividades relacionadas al programa de formación que usted está estudiando en ese momento. Esta es la pasantía. Por favor, vayan tomando apuntes. Al final resuelvo todas las preguntas que tengan respecto a estas eh, alternativas de etapa productiva que pueden seleccionar, ¿vale? ¿Por qué tienen que apuntar? ¿Por qué tienen que escribir y estar pendientes? Porque de estas usted tiene que seleccionar una para poder desarrollar su etapa productiva. ¿Listo? Entonces aquí nos habla cómo se puede realizar una pasantía. Entonces dice, para el desempeño de actividades prácticas asociadas a su programa de formación o el desarrollo de un proyecto productivo en un ambiente de formación facilitado por esta institución. Dice apoyo a una institución estatal, nacional, territorial o a una ONG o una entidad sin ánimo de lucro. ¿Qué más debe tener para realizar la pasantía? Donde el aprendiz pueda aplicar en las actividades que desarrolla las competencias o los saberes adquiridos durante el proceso de formación, que es lo que yo les estaba hablando de la etapa lectiva, donde ustedes puedan aplicar lo que están adquiriendo en este momento dentro de su etapa lectiva. Y aquí nos dice apoyo a una unidad productiva familiar. También pueden asesorar a pequeñas y medianas empresas en actividades vuelve y juega y vuelve y se repite, donde se demuestre sus competencias adquiridas durante el proceso formativo. ¿Listo? Y pues eso se le denomina asesoría a pymes, ¿vale? ¿Qué documentos debo presentar si selecciono el tipo de pasantía? Entonces, en este caso, acuerdo de pasantía firmado por las partes, o sea, por el empresario y por usted. Certificado de la afiliación de riesgos laborales por la empresa, ¿cierto? Que esté dado por la empresa. Obviamente afiliado usted, no que la empresa tenga afiliación a riesgos laborales. Y aquí nos aparece una notica que dice, para que lo puedan afiliar a la aseguradora de riesgos laborales debe estar cubierto por la EPS contributivo subsidiado, o sea, debe tener una EPS. Si usted no paga una EPS, usted debería estar afiliado al régimen subsidiado, sea digamos que su papá trabaja, su mamá trabaja y lo afiliaron, o afiliado a la EPS del CISB. ¿Listo? Pero debe estar afiliado a una EPS, sea contributiva o subsidiada. Hablemos de la siguiente posibilidad de selección de etapa productiva. Se llama vínculo laboral, ¿correcto? Entonces, en este caso, ¿qué hablamos? El vínculo laboral es el desempeño del aprendiz en una empresa mediante un contrato laboral o de prestación de servicios donde desarrolle los conocimientos adquiridos de acuerdo a la formación. Vuelve y juega. Puede desarrollar la etapa productiva en esta selección, pero también debe desarrollar actividades relacionadas o competentes a los saberes que usted adquirió en su etapa lectiva. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí usted va a tener una vinculación directa con la empresa, pero no es una pasantía, sino una vinculación directa. Entonces aquí abajo nos da la explicación eh, técnica del vínculo laboral. Es el acuerdo mediante el cual una persona natural empleado se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, que es el empleador, bajo la continuada dependencia o subordinación de ésta y mediante el pago de una remuneración o salario, ¿correcto? Es como ir a conseguir un trabajo normal, sino que simplemente el trabajo tiene que estar relacionado a los saberes y competencias que usted está adquiriendo en este momento para que pueda ser validado como selección de etapa productiva. ¿Listo? ¿Qué documentos debo presentar cuando tengo un vínculo laboral? Entonces,
Cuando el aprendiz opte por esta alternativa, debe ser validada por la coordinación académica de la institución, en este caso el centro de formación, mediante certificación de funciones expedida por la empresa. O sea, la empresa debe entregarle a usted una certificación donde le diga qué funciones va a desarrollar dentro de la empresa y pues que estas funciones sean acordes a las competencias y saberes adquiridos para que la coordinación académica le pueda decir, señor aprendiz, es válida este vínculo laboral como selección de alternativas de etapa productiva y con él puede finalizar su, su etapa productiva y finalizar su programa, su técnico laboral. ¿Listo? ¿Qué necesita entonces? Contrato laboral, la afiliación a EPS, afiliación a ARL, que eso sí lo hace en este caso la empresa, y la certificación de funciones que le debe expedir la empresa. Tenemos otra selección de alternativa que puede ser el, el proyecto que puede ser el proyecto productivo. Tenemos otra selección de alternativas que puede ser el proyecto productivo. ¿Qué nos dice el proyecto productivo? Cuando se definen los proyectos en el marco de un programa de formación y estos posibilitan la simulación de entornos productivos reales y la aplicación de conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa para cumplir con el objetivo de la etapa productiva. ¿Cuál es el objetivo de un proyecto productivo? Impulsar el establecimiento y desarrollo de microempresas que estimulen la generación de empleos. El aprendiz se apropia el desarrollo de los conocimientos, asumiendo estrategias y metodologías de autogestión, liderazgo y emprendimiento. Es decir, que ustedes como aprendices van a desarrollar su propio proyecto, ¿correcto? Ustedes van a aplicar todos esos saberes y van a autogestionar y desarrollar habilidades para que puedan emprender, digamos, en un ejemplo, una creación de una empresa y desarrollo en el sector que ustedes se encuentran en este momento. Esa sería la selección de alternativas como proyecto productivo. Y por último, y la más normalmente seleccionada por los aprendices, que es el contrato de aprendizaje. Les voy a leer los decretos y los acuerdos que aparecen aquí, que nos dan las indicaciones para el contrato de aprendizaje y después les doy como un resumen de todos estos. La ley 789 de 2002, artículo 30, dice la forma especial dentro del derecho laboral del contrato formativo. Dice que el contrato de aprendizaje no puede ser mayor a 2 años. Dice que el apoyo de sostenimiento de este contrato de aprendizaje no es un salario, es un apoyo que le brindan a usted. Constituye en etapa lectiva al 50% y a la etapa productiva al 75% de un salario mínimo legal vigente. Ejemplo, aproximadamente el salario está en 800.000 pesos, es un poquito más, pero utilicemos cifras cerradas para dar la explicación a esto que nos está diciendo la ley 789 de 2002, artículo 30. Entonces, si el salario mínimo fuera de 800.000 pesos y le dice que en lectiva, o sea, en este momento, si usted lo llega a contratar a una empresa, le pagarían el 50% de este salario, es decir, le pagarían 400.000 pesos. Y cuando llegue a la empresa, o sea, cuando termine su etapa productiva, le pagarían el 75% de este salario mínimo, que eso sería un valor de, regálenme un segundito, de 600.000 pesos, ¿correcto? Ese sería el valor de la etapa productiva y el valor de la etapa lectiva, tomando como ejemplo el salario mínimo legal vigente. ¿Qué sucede? Esto como es un apoyo de sostenimiento y no un salario como tal, pues no está sujeto a deducciones ni nada. Es decir, que a esto no le restan, no le dividen, no le multiplican nada. Es el valor que dice ahí. Del mínimo le cogen y le sacan el 50 y eso es lo que le pagarían en lectiva. Al mínimo legal vigente le sacan el 75% y eso es lo que le pagan en productiva. No le llega ni más ni menos, sino exactamente el valor que nos da esa cifra. ¿Listo? También nos dice que no se puede contratar bajo la modalidad de aprendices que estén vinculados laboralmente. O sea, hace que un contrato de aprendizaje no es lo mismo que un vínculo laboral, es una figura diferente, ¿correcto? Que solo está dispuesta para aprendices que se encuentran desarrollando técnicos laborales. Eh, Dice que no empresas de construcción, entonces no se puede para empresas de construcción. Seguimos con el otro decreto 933 de 2003.
Dice que no sea mayor a 2 años, lo mismo que estamos viendo en el otro. Formalidades, nos da las formalidades del contrato de aprendizaje. La edad mínima para tener un contrato de aprendizaje son 14 años. Nos repite los valores de nuestro apoyo de sostenimiento para tanto en la etapa lectiva como en la etapa productiva. Nos habla que debe tener, el empresario le va a afiliar a usted a EPS y a ARL. Nos habla de las modalidades del contrato de aprendizaje, la forma de terminación de este contrato, que es cuando terminen esos 6 meses, y debe tener menos de 10 empleados aprendices voluntarios. Bueno, ¿qué sucede? El anterior, la ley 789-2002, nos decía que no puede ser mayor a 2 años, pero sucede que usted lo debe desarrollar en 6 meses. Lo que hablan de 2 años es los aplazamientos que puede tener ese contrato de aprendizaje, porque de pronto usted se accidentó, porque se le murió el tío, el abuelo, le dieron una semana, etcétera. Entonces se hacen suspensiones que pueden ir acumulándose hasta cumplir, pero que estas suspensiones no vayan a superar los 2 años. Es decir, que usted tiene 6 meses eh, para culminar su etapa productiva en la modalidad de contrato de aprendizaje, pero si hay suspensiones, que estas suspensiones, pues esos 6 meses no se van a alargar hasta 2 años, ¿listo? Máximo 2 años. El acuerdo 15 de 2003 dice que el tiempo, etapa lectiva y productiva, programa de formación 40 horas semanales, lo cual modificó el acuerdo 23 de 2005 a 48 horas semanales. Es decir, que usted en la etapa productiva, bajo la modalidad de contrato de aprendizaje, no puede trabajar más de 48 horas semanales. Eso es lo máximo que usted puede trabajar bajo la modalidad de contrato de aprendizaje en una empresa. Máximo 48 horas semanales. Ya ellos mirarán cómo realizan la distribución, si le hacen 10 diarias el viernes menos o las reparten en equitativas de lunes a sábado, de lunes a viernes para cumplir las 48. En algunas empresas no hacen 48, sino que hacen 45, hacen un poquito menos, igual se las valida. ¿Listo? Incumplimiento con la empresa no pago, no afiliaciones de PSARL. Entonces el acuerdo 15-2013 nos dice qué sucede cuando la empresa no le paga a usted la afiliación de la EPS o la ARL. ¿Listo? Vuelvo y le repito, la empresa está obligada a afiliarlos bajo esta modalidad de contrato de aprendizaje a EPS y a ARL. También nos habla el acuerdo 15-2013 las causales de suspensión del contrato, que son licencia de maternidad, incapacidad, caso fortuito, fuerza mayor y vacaciones colectivas del empleador, que era lo que más o menos nos explicaba ahorita del periodo que puede durar este contrato de aprendizaje. ¿Listo? Y el acuerdo 11 del 2008 dice que 20 días hábiles para reemplazar el aprendiz, o sea que la empresa tiene 20 días hábiles para reemplazar a un aprendiz. Y cómo se registran los contratos en el SGBA, el sistema de gestión de aprendices. Esto es para la empresa, esto no les compete a ustedes. Y el acuerdo 8 de 2008, aprendices con discapacidad, si la discapacidad es superior al 25%, el aprendiz contaría como doble cuota, así hasta cumplir con el 50% de la cuota que tiene la empresa. Eso también es parte de la empresa, ¿listo? Hacia grandes rasgos, pues estos son los decretos y los acuerdos que cubren la modalidad del contrato de aprendizaje como tal, ¿listo? Entonces, resumido antes de pasar a las causales de suspensión, el contrato de aprendizaje es una modalidad que solo tiene la oportunidad las personas que no han tenido contrato de aprendizaje en nivel técnico anteriormente, ¿correcto? Si usted ya tuvo contrato de aprendizaje, no puede tener contrato de aprendizaje en otra cadena de formación, a no ser que sea similar a la misma que usted estaba haciendo. Y cadena de formación quiere decir que si es técnico, pasó a tecnólogo, y el técnico que hizo, digamos, era en mantenimiento de computadores, entonces el tecnólogo lo va a hacer en mantenimiento de computadores y redes. Entonces es similar la cadena de formación y por eso puede volver a tener contrato de aprendizaje. Pero si usted ya tuvo contrato de aprendizaje en técnico en cocina y ahorita quiere tener contrato de aprendizaje aquí en el técnico de mantenimiento, no podría tener. ¿Listo? Solo puede tener un contrato de aprendizaje una vez en su vida, si no es cadena de formación. La única excepción es que sea cadena de formación. Ahora, si usted tuvo contrato de aprendizaje y lo cancelaron porque usted no asistió, porque desertó, porque etcétera, y esa cancelación fue tan grave que no le permite volver a tener a contrato de aprendizaje, tampoco va a poder volver a seleccionar esta opción de contrato de aprendizaje. ¿Listo? Bueno, hablemos ahora sí de las causales de suspensión. En el caso de las niñas hablamos de la licencia de maternidad.
listo, la licencia de maternidad. Entonces, pues esta licencia de maternidad es cuando tienen el bebé, entonces le dan unos días para que el aprendiz pues va y esté con su bebé, según la ley lo decreta, etcétera, le dan un tiempo determinado, pero esto se vuelve una suspensión del contrato para que después continúe terminando sus prácticas. ¿Qué sucede? Que esta licencia de maternidad, pues a usted en la protección al infante y a la protección de la madre gestante, no le pueden quitar la afiliación a la EPS. ¿Listo? Tienen que, la empresa le sigue pagando la EPS, así esté suspendida. Vacaciones colectivas del empleador, entonces pues que digamos ustedes les tocó contrato de aprendizaje, arrancaron en noviembre y en diciembre salen a vacaciones todos los empleados, entonces ahí le hacen una suspensión por esas vacaciones y esos 15 días, 20 días, un mes se le corren en la fecha de finalización. Ejemplo, usted empezaba el 1 de noviembre y terminaba el 1 de marzo. No, bueno, hagámoslo concreto de 6 meses. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Usted terminaba el 1 de mayo. Pero sucede que en diciembre tuvieron vacaciones colectivas, entonces fue un mes. Ya no va a terminar el 1 de mayo, febrero, marzo, abril, mayo, junio, sino que va a terminar el 1 de junio porque se suspende ese mes. Tengan en cuenta que esas suspensiones no son pagadas, no son remuneradas, no llevan apoyo de sostenimiento. Por eso se habla de suspensión. Incapacidades debidamente certificadas, que se enfermó, que se estrelló, que se accidentó, que estuvo en la clínica y le dieron incapacidad porque tenía coronavirus, ejemplo. Entonces usted tiene que registrar esta incapacidad y enviar el soporte a la empresa y tiene que ser de la EPS. Si usted no registra la incapacidad de la EPS, si usted no envía el comprobante, esto da para motivo de cancelación del contrato y no de suspensión porque usted está incumpliendo. Usted está diciendo que tiene una incapacidad y si no la presenta es como si no existiera. ¿Listo? Y tiene que estar certificada y para la única forma que sea certificada y avalada por una empresa es que sea directamente de la EPS. Caso fortuito o caso de fuerza mayor, pues es, digamos, lo que está sucediendo ahorita del coronavirus, es un caso fortuito de fuerza mayor que obliga a que el aprendiz no esté en la empresa, no esté trabajando en la empresa, y pues si la empresa ve necesario o desea, pues debe hacerle la suspensión. Si no puede hacer teletrabajo, pues entonces le hará la suspensión a su contrato de aprendizaje, ¿listo? Entonces estas son las causales, las únicas causales por las cuales se puede dar suspensión al contrato de aprendizaje. Causales de terminación. Entonces, hablábamos de causales de terminación, pues es cuando el contrato se acaba. Entonces, tenemos aquí 5 causales. ¿Cuáles serían? Primera, por mutuo acuerdo, entonces que el muchacho, el aprendiz y la empresa deciden cancelar el contrato porque, no sé, algo sucedió ahí en la empresa, porque el aprendiz no sé, de pronto tuvo que viajar y eso, pero él ha desarrollado bien sus prácticas y entonces la empresa ve que ha desarrollado bien sus prácticas y pues que son cosas que se salen de las manos del aprendiz, entonces para que el aprendiz no quede como que dejó el trabajo tirado, entonces realizan un mutuo acuerdo y terminan el contrato. Dos, terminación de contrato unilateral, que es cuando el aprendiz perdón, la empresa determina el contrato del aprendiz porque el aprendiz ha incumplido, porque no trabaja bien o alguna situación y entonces la empresa decide cancelar el contrato. Tres, por incumplimiento de obligación, entonces también porque el aprendiz no está cumpliendo con las funciones asignadas, porque no llega a tiempo, porque no sabe lo que está aplicando, que no aprendió en la lectiva, etcétera. Por ese incumplimiento de obligaciones también puede terminar la empresa el contrato de aprendizaje. Discúlpeme, la anterior determinación en contrato se enfocaba también a cuando se acaba el contrato, se ha cumplido los 6 meses, listo, se da la finalización de contrato. El cuarto, porque ya explicamos el de incumplimiento de obligaciones, faltas disciplinarias, entonces digamos usted le dio muy fácil de pronto tomar algo prestado de la empresa y nunca devolverlo, ¿sí? Por no decir otra palabra. Entonces al realizar esta acción, pues usted está incurriendo en una falta disciplinaria al reglamento del centro de formación y esta falta disciplinaria es considerada como gravísima y esa falta disciplinaria le da la potestad al empresario de decirle, venga, se le cancela el contrato porque pues usted primero incumple con el reglamento interno de la empresa, incumple con el reglamento del centro de formación, es una falta disciplinaria. Y quinto, por cancelación de matrícula. ¿Qué quiere decir la cancelación de matrícula? Pues porque usted de pronto no tuvo una sanción dentro de su proceso, de su etapa lectiva, porque usted era indisciplinado, digámoslo así.
y no presentaba sus trabajos a tiempo, y entonces usted queda con matrícula condicional. Y va a la empresa y reportan lo mismo y usted ya tenía matrícula condicional, pues al ir al comité simplemente se le va a decir que se le cancela la matrícula y al cancelársele la matrícula, pues automáticamente se le cancela el contrato de aprendizaje porque es que no puede estar en un contrato de aprendizaje sin tener vínculo con la institución. Entonces, ese es el caso de la cancelación de matrícula. Así sea solo la primera vez que lo hace en la empresa, pero usted ya tiene un antecedente de su centro de formación, de su etapa lectiva, entonces eso va para cancelación de matrícula y pesa sobre la contratación de la empresa. ¿Listo? Esas son las causales de terminación. Entonces, bueno, aquí se habla otra vez del cumplimiento por parte del aprendiz, no concurrir puntualmente a las clases durante los periodos de enseñanza para así recibir la formación profesional, teniendo en cuenta el reglamento de aprendices, no concurrir puntualmente al lugar asignado por la empresa para desarrollar su formación en la fase práctica, o sea, no llegar a tiempo, o no asistir durante el periodo establecido para el mismo en las actividades que se le encomiende y que guarde relación con la formación. Tercero, no someterse a los reglamentos y normas establecidas por el respectivo centro de formación del SENA o de la institución educativa donde el aprendiz adelanta sus estudios. Cuarto, no poner diligencia de aplicación para lograr el mayor rendimiento de su formación. Otro incumplimiento de obligaciones por parte de la empresa, entonces cuando al aprendiz, porque también puede pasar, al aprendiz no se le permita realizar las prácticas en la actividad objeto de la relación de aprendizaje. Es decir, a usted lo contrataron para mantenimiento de computadores y a usted lo ponen a barrer, a servir tintos, etcétera, pues puede que alguna vez de pronto, ¿no? Venga, ayúdeme aquí a pasar esta bandejita. Pues bueno, fue una vez, o sea, eso no tiene problema. Dos veces, no importa. Pero si esa es su rutina de todos los días, pues eso no tiene que ver con sus actividades, ¿listo? Entonces se le puede dar cancelación, pero en este caso la cancelación es porque la empresa está incumpliendo y no por su culpa. O sea que ahí en ese caso usted tendría derecho a conseguir otro contrato de aprendizaje porque no es su falta, sino de la empresa. También otro incumplimiento por parte de la empresa es el no pago del apoyo de sostenimiento. Otro incumplimiento es la mora en el pago del apoyo de sostenimiento, o sea, no demorarse en pagarle. Y el no pago oportuno en los aportes a la seguridad social y riesgos profesionales del aprendiz. Esto se refiere a la EPS y a la ARL del aprendiz. ¿Listo? Aquí aparece lo que les denomina a ustedes cadena de formación para que ustedes puedan continuar teniendo contratos de aprendizaje. ¿Qué es la cadena de formación? Entonces, primero, pues preescolar, educación básica primaria, educación básica secundaria, educación media, académica o técnica. Ciclo complementario normal superior, educación técnica profesional. Entonces, a partir del ciclo complementario, perdón, de la educación técnica profesional, educación tecnológica, educación profesional. Educación técnica profesional, les comentaba entonces, hicieron su técnico de mantenimiento de computadores y para volver a seleccionar un contrato de aprendizaje. Lo terminaron y todo finalizó bajo los parámetros establecidos. Seguimos, ustedes quieren estudiar una carrera tecnológica, pues pueden volver a tener contrato de aprendizaje siempre y cuando esa carrera tecnológica tenga que ver, usted dentro de la cadena de formación de mantenimiento de computadores y pueden volver a solicitar contrato de aprendizaje. Y al final, en su educación profesional, también pueden volver a solicitar contrato de aprendizaje siempre y cuando la educación profesional esté también en cadena de formación, o sea, similar a a la carrera tecnológica que estudió antes, que también tiene que ver con su carrera técnica. ¿Listo? Aquí está toda la normatividad del contrato de aprendizaje, así se las leo pues para que ustedes si quieren revisarla después, buscarla, etcétera, todo eso pues es la normatividad que rige el contrato de aprendizaje. Ahí se las dejo para que ustedes ahorita más tarde o luego, cuando quieran, le echen una miradita a esos acuerdos, a esas leyes y esas circulares, para que tengan claro también la parte de la normatividad. ¿Qué documentos debo presentar cuando tengo un contrato de aprendizaje? Entonces debo tener el contrato de aprendizaje firmado por las partes, o sea, por la empresa y por usted, la EPS, la afiliación a mi EPS y la afiliación a mi ARL. Ojo, importante. ¿Qué pasa con algunas empresas? Se realiza la afiliación a la EPS y a la ARL. La afiliación es simplemente un documento que se llena y se lleva a la empresa. Ni la EPS ni la ARL están obligados a afiliarlos solo con llevar la afiliación. Ellos analizan, hacen todos sus estudios, porque puede que usted de pronto esté afiliado a otro lado, otro régimen que sea diferente. Ejemplo, si usted está afiliado a la policía, pues a veces es mejor la salud de la policía que la otra afiliación, entonces no lo van a sacar del régimen de la policía. Entonces ahí hay que revisar la empresa que va a hacer. Entonces, para esos casos,
únicamente el certificado de afiliación no es válido, o sea que ustedes lo registran en la planilla, lo llevan y lo entregan, eso no es totalmente válido. Después de eso, 15 días o un mes, se debe generar un certificado de afiliado, no de afiliación, sino de afiliado, que se descarga por internet, por las páginas, o si es necesario asistir hasta la EPS, se debe hacer para que le entregue el certificado donde diga que usted ya está afiliado a la EPS y a la ARL. No que se entregó el documento para afiliación, sino que fue aprobado, aceptado y afiliado. ¿Listo? Eso en el caso de EPS y ARL. Y el contrato de aprendizaje pues firmado tanto por la empresa como por usted. Dentro del reglamento del aprendiz, pues entonces encontramos los derechos que los deben tener en cuenta, que es recibir información acerca de las diferentes opciones para desarrollar la etapa práctica, que es lo que estamos haciendo en este momento, los derechos y obligaciones para el desarrollo de la misma, seleccionar alternativa de etapa práctica, para esto es la charla, para que ustedes después puedan seleccionar su etapa práctica, cambiar alternativa mediante documento escrito aprobado por coordinación académica, digamos, profe, ¿no? Es que yo escogí contrato de aprendizaje, pero pues me di cuenta que ya había tenido contrato de aprendizaje en otra área y no puedo tener contrato de aprendizaje ahora. Entonces se puede hacer una carta escrita, se le pasa a coordinación y entonces la coordinación convoca un comité y dentro del comité se evalúan las razones por las cuales usted va a cambiar de alternativa y pues el comité decide si la aprueba o no la aprueba. ¿Listo? Tener el acompañamiento de su instructor de seguimiento durante el proceso de etapa práctica, es decir, que usted no es que sale del centro de formación y se va a la empresa solo, desalmado y a ver qué le pueden hacer allá, eso no, sino que tiene un instructor de seguimiento que se encarga de verificar que el desarrollo de esa etapa práctica sea pues conforme a todo lo que ya vimos anteriormente, que sea con actividades correspondientes a su programa de formación, que se cumplan las horas descritas por la normatividad, el mínimo de horas, que usted esté revisando pues las actividades, que no le estén vulnerando sus derechos, que el trato sea adecuado, bueno, etcétera, todo ese tipo de cosas. Conocer también por cuánto tiempo debe realizar sus prácticas, ya les expliqué que serían 6 meses aproximadamente, dependiendo de las suspensiones y eso que contenga, y ser escuchado y atendido en sus peticiones respetuosas ante las dificultades que se puedan presentar en su etapa práctica. Los deberes del aprendiz también encuentran dentro del reglamento del aprendiz capítulo 7, y dice que debe traer la hoja de vida en medio físico y magnético, pues por ahora lo estamos manejando de forma magnética, y estar disponibles para asistir a los procesos de selección que se le presenten. Ejemplo, Pepito Jiménez, mañana hay una entrevista, por favor Pepito, mañana vaya a la entrevista. Entonces Pepito dice, no, profe, es que no, porque ¿dónde queda la entrevista, profe? No, por allá en la 200 y pico. No, profe, es que yo no quiero ir allá porque eso es muy lejos. Bueno, pues es entendible que es muy lejos, pero es la oportunidad que se le está brindando para conseguir el contrato de aprendizaje. Si usted rechaza la oportunidad, pues se le debe dar la oportunidad a todos. Entonces se va a pasar por los demás y después si sale otra oportunidad, se le vuelve a dar la oportunidad a usted. Entonces es importante aprovechar las oportunidades que se ven para la contratación, para la realización de un contrato de aprendizaje o selección de etapa productiva. Normalmente para esta selección de contratos de aprendizaje se empieza a seleccionar o se le da la oportunidad o se premia o se tiene en cuenta pues los aprendices que demuestran un buen rendimiento académico, que están juiciosos en sus clases, que entregan los trabajos al día, que no se atrasan, que son respetuosos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si usted es el más vago, usted es el que no asiste, usted es el que se demora en entregar sus trabajos, yo entiendo que estamos de manera virtual, pero pues hay unos que hacen su esfuerzo, igual están entregando y todo el tiempo. Y hay otros que no, ni idea tienen de la formación, nada, pues ¿cómo pretende usted que entonces se le envía un proceso de selección si usted primero no tiene los conocimientos, segundo tampoco tiene la actitud ni la aptitud para poder ingresar a su proceso de selección? Entonces, pues es, sería ilógico que yo enviara a una persona con esas deficiencias a una persona que ha estado cumpliendo, que entrega sus trabajos a tiempo, que se ha esmerado, que se preocupa por su proceso formativo. ¿Listo? Entonces, estar disponibles para asistir a los procesos de selección que se presenten, cumplir con las entrevistas o procesos de selección a los que ha sido citado por las empresas patrocinadoras para la consecución de su contrato. Ejemplo, si una empresa lo cita por el aplicativo en el cual usted va a estar registrado, para una entrevista y usted no cumple, eso también es una falta grave al reglamento y pues eso también le puede traer una sanción e incluso lo puede retrasar también para que tenga contrato de aprendizaje o para que no pueda tener esta modalidad de contrato de aprendizaje.
Informar a la oficina de etapa práctica cuando se gestione un proceso de selección por su propia cuenta, o sea, que usted buscó la empresa, que la encontró, que no sé qué, que lo van a contratar, debe informar a la unidad de selección de etapa productiva porque pues ellos deben hacer la gestión necesaria para que esta empresa sea avalada y usted pueda desarrollar su etapa productiva en esa empresa. No firmar contratos sin previa autorización del centro de formación. Ojo, usted no puede firmar un contrato de aprendizaje sin que el centro de formación esté enterado de cómo va a realizar su práctica, en dónde va a ser, con qué empresa va a ser y de qué manera. ¿Listo? Que se conozca la reglamentación y lo que usted va a realizar en la empresa. Y cumplir con las actividades de su contrato o proyecto productivo. O sea, lo que haya seleccionado, usted tiene que cumplir con las actividades de lo que selecciona. También tenemos como deberes no terminar los contratos sin previa autorización del centro de formación. Entonces, que no, es que me aburrí en la empresa y me fui y no avisé a nadie, simplemente no volví a asistir a la empresa. Pues grave, porque es que no, eso debe llevar un conducto regular y si usted no cumple ese conducto regular, pues usted será sancionado y pierde la posibilidad, como les decía, de volver a tener contrato de aprendizaje y también puede llevar la cancelación de la matrícula porque usted está haciendo una falta gravísima al reglamento y a su contrato de aprendizaje. Verificar a través del sistema de gestión virtual de aprendices al SGBA que el contrato de aprendizaje con la empresa patrocinadora se encuentre acorde al contrato físico firmado y en caso de encontrar inconsistencia reportarlo de forma inmediata a la oficina de trabajo productiva. O sea, usted le registraron su contrato ejemplo del 1 de noviembre al 1 de mayo y usted, ese fue el que le entregaron en físico, dice esas fechas. Y usted va y revisa en el aplicativo virtual y dice que su contrato empieza el 1 de noviembre y termina el 1 de julio. Pues usted tiene que informar que ya hay una inconsistencia en el contrato, en el cargue de las fechas de su contrato en la plataforma y eso debe informarlo a la oficina de etapa productiva. O está mal el cargue de la página virtual, del aplicativo virtual, o está mal el contrato en físico. ¿Listo? Entonces, para que ellos puedan verificar eso, usted tiene que informar que hay una inconsistencia. Es un ejemplo, ¿no? Pueden contar muchas más. Que la EPS es una en el físico y la EPS es otra en el virtual y otra es la EPS que usted realmente la afiliaron. Ese es otro tipo de ejemplos. Como otro deber tenemos hacer llegar a la unidad de práctica los soportes físicos que formalicen su desarrollo de acuerdo a la alternativa seleccionada. Entonces, pues después de que usted lo contraten y esté afiliado y todo eso, entonces les comentaba que deben entregar la copia de su contrato, deben entregar la copia de la afiliación de la EPS y la copia de la afiliación de ARL y todos los documentos adicionales que les sean requeridos por la unidad de alternativas de etapa productiva. ¿Listo? Otro deber es proporcionar toda la información requerida por la persona que hace seguimiento de la práctica. O sea, si usted va al instructor allá a verificar su práctica, el desarrollo que usted está haciendo en la empresa y le hace muchas preguntas sobre la empresa, sobre el desarrollo, pues usted tiene que estar en toda la disposición de entregarle información para que, las personas de etapa productiva pues estén enterados de lo que está realizando y puedan hacer el debido seguimiento. También realizar sus prácticas laborales de acuerdo al tiempo establecido en la estructura curricular del programa de formación. Entonces, vuelvo y le repito, dice que son 6 meses para terminar sus prácticas laborales. ¿Listo? Además de los deberes aquí enunciados, el aprendiz cumplirá con todos aquellos relacionados con el orden disciplinario durante el desarrollo de su etapa productiva. O sea, además de los deberes que se les dan acá, los deberes que tenga reglamento y lo que nos implique la normatividad de un contrato de aprendizaje. ¿Listo? Para tener en cuenta, entonces, el artículo 11, los aprendices no podrán adelantar procesos de consecución de sitio para el desarrollo de la etapa productiva si se encuentra con alguna de las siguientes novedades académicas o disciplinares. O sea, no podrán continuar con el desarrollo de sus procesos de etapa productiva sin, si tiene alguna de estas novedades académicas o disciplinares. Primera, si el aprendiz se encuentra sancionado con matrícula condicional hasta que salga del acto sancionatorio, que era lo que comentaba antes. Si el aprendiz no alcanzó la totalidad de los resultados de aprendizajes correspondientes a la etapa lectiva. Ojo, importantísimo este punto. Yo sé que hay unos que les encanta la parte técnica, pero las otras partecitas, como es inglés, proyecto de vida, salud ocupacional, etcétera, no les gusta ya mucho y a veces se hacen los locos con los trabajos y con las clases. ¿Qué sucede? Que cada una de esas clases y esos componentes lleva un resultado de aprendizaje. Y si usted no cumple esos resultados de aprendizaje, pues no
no cumple con la totalidad de los resultados de aprendizaje de los módulos y del programa de formación y por lo cual no alcanza con la totalidad de los resultados de aprendizaje para poder pasar a su etapa productiva, ¿correcto? O sea que todas las clases que ustedes ven son importantes y todas llevan a la consecución y finalización completa de su etapa lectiva. Artículo 12. Todos los aprendices que se matriculen en un programa de formación y quieran obtener su título deben realizar sus prácticas laborales de acuerdo con las horas establecidas en la estructura curricular del programa de formación. Bueno, eso depende de la empresa y de lo que diga también el reglamento. Artículo 13. Para el caso de los programas reconocidos por el SENA, o sea que son programas que también son avalados por el SENA, los aprendices pueden realizar sus prácticas laborales bajo la modalidad de aprendices SENA. ¿Listo? El artículo 14. Para llevar a cabo las prácticas en las diferentes empresas, estas deben hacer una solicitud formal, o sea, la empresa, cuando ya lo vaya a contratar, debe hacer una solicitud formal al Centro de Formación Integral San Camilo para iniciar el proceso de selección de los aprendices que desean contratar, aclarando bajo qué alternativa lo contrataría. O sea, si contrato de aprendizaje, pasantía o vínculo laboral. Y la institución envía una minuta de contrato, o sea, cómo debe realizar ese contrato de aprendizaje o ese documento de pasantía para que con base a esta el aprendiz gestione, la empresa gestione el contrato pues con usted o con el aprendiz. ¿Listo? Los compromisos que deben tener ustedes. Entonces, los aprendices se comprometen a gestionar su práctica con la alternativa que seleccionen, realizar el trámite respectivo para la consecución del lugar donde realizará las prácticas de acuerdo a la alternativa seleccionada, o sea, realizar los respectivos trámites con la empresa para que se pueda realizar estas prácticas, informar a la unidad de práctica cuando alguna empresa lo contacte para realizar las prácticas, cuando lo llamen, le escriban por correo, lo citen por la plataforma, etcétera, y entregar los documentos correspondientes a la etapa productiva según la alternativa seleccionada. Pues si seleccionó contrato, los documentos que vimos allá en contrato de aprendizaje, si seleccionó vínculo, los documentos que vimos en la parte de vínculo, si seleccionó pasantía, también los documentos que se vieron en pasantía y proyecto productivo, pues también lo que diga, lo que ya hablamos anteriormente sobre ellos. Y ya para finalizar, los aprendices deben remitir correo electrónico donde manifieste que participaron en la reunión de hoy e informarles cuál es la alternativa seleccionada a este correo, scamilopráctica@micena.edu.co. A más tardar deben enviar el correo el día de mañana, o sea que debe quedar hoy, mejor hoy, ¿listo? Entonces, finalizo acá, eh, les muestro cómo se debe enviar el correo, ¿cierto? Y pasamos a responder dudas y preguntas respecto a la charla que les acabo de dar para que ustedes puedan seleccionar su alternativa de trabajo productiva y enviar el correo con esta selección a Coordinación Académica, que es el correo que aparece acá, scamilopráctica@micena.edu.co. ¿Listo? Aquí tenemos una imagencita de motivación. El camino al éxito no se recorrerá solo, así que por favor empiecen a caminar. Ustedes ya empezaron a caminar, ya van por el camino que es. Listo, chicos, gracias.